Amados hermanos de Iglesia Héroes de la Fe, volvemos para continuar con nuestro estudio de la primera epístola de Juan, esta vez en este domingo 28 de agosto de 2022, siendo este el último domingo del mes, por lo cual tenemos que darle gracias a Dios por su fidelidad, su cuidado, su misericordia hasta este momento en el cual siempre nos mantiene en el hueco de su mano, y qué mejor que hacer un estudio bíblico para agradecer esa misericordia infinita que nuestro Dios tiene para con nosotros. Nuestro Señor nunca nos ofrece una religión, fíjese, nunca nos ofrece una religión, ya que ese es un invento meramente humano, por lo que es mundano desde donde se vea. La religión es en sí misma un invento del mundo. En cambio, Él nos ofrece siempre una relación personal, lo cual es lo verdaderamente valioso, en tanto que podemos tener un contacto directo con el Creador de los cielos y la tierra, con nuestro Creador. ¿Por qué entonces conformarnos con menos? Y es por eso que le pido que oremos para que el Señor nos guíe hacia esa relación personal con Él, abandonando las prácticas de los inventos humanos que al final no nos traen absolutamente ningún beneficio ni ninguna bendición. Y lo más complejo de todo es que cuando nos enfrascamos en costumbres meramente religiosas y que no están tomadas de la mano de una relación personal con Cristo, entonces se entorpece nuestra misión, que es la de llevar el mensaje de salvación a toda criatura. Pidámosle entonces al Señor sabiduría para que podamos estar siempre en una verdadera relación con Él. Juan nos va a poner en contexto acerca de lo que necesita que veamos hoy, ya que nos ha recordado acerca de que no podemos tener una amistad con el mundo y con Dios al mismo tiempo. En los capítulos anteriores, Juan nos ha venido mostrando cómo es incompatible, es imposible que exista un cristiano que ame al mundo y ame a Dios. Eso es imposible, porque es contradictorio. Además, los propósitos que tiene Dios para nosotros son completamente diferentes a lo que el mundo propone como un estilo de vida. En ese sentido, entonces, un cristiano que no ha comprendido que el amor al mundo es enemistad con Dios, entonces habrá de preguntarse si realmente es un cristiano. Pero más allá de eso, Juan nos ha mostrado que es el fruto de cada uno el que habla acerca de si hemos o no verdaderamente comprendido acerca de este punto teológico importante. Si nuestras acciones no reflejan el carácter de Cristo, entonces estamos amando al mundo. Y si es ese el efecto que se nota en nosotros, pues lo que está ocurriendo es que nosotros somos precisamente ese cristiano que debe reevaluar cuál es su verdadera condición en la relación con nuestro Salvador. Los capítulos previos de la primera epístola de Juan han sido demasiado reveladores. Y en esta ocasión, cuando iniciamos un nuevo capítulo, que es el tercer capítulo de esta epístola, Juan va a atornillar algunos puntos que ha dejado ahí pendientes, nos va a poner nuevamente en la palestra de la reflexión para que nuestro Señor nos hable a través de su palabra acerca de qué quiere para nosotros. Para poder ingresar al tercer capítulo de Primera de Juan, me gustaría retomar dos versículos del capítulo previo, que nos dejan como muy claro cuál es precisamente la visión que el Señor quiere transmitir hacia nosotros por medio de la primera epístola de Juan, y que nos hace un llamado permanente a que seamos cristianos verdaderos, cristianos que permanecen en la verdad, cristianos que estamos tomados de la mano de Cristo. Primera de Juan 2:15. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Esta, que es una verdad que ya habíamos estudiado la semana anterior, nos hace un llamado a que
verifiquemos hacia dónde está enfocado nuestro corazón en cuanto a de dónde se encuentra prendido él. Porque si amamos al mundo, entonces lo que pasa es que el amor del Padre no está en nosotros. Y pues evidentemente que la esposa de Lot, en esa historia del Antiguo Testamento que versa sobre la destrucción de Sodoma y Gomorra, nos deja quizás una estampa muy clara acerca de cómo funciona esto. Ella, evidentemente, que tenía una relación muy importante a nivel espiritual, dado que su esposo tenía una relación con Dios, y evidentemente pues que lo habrá difundido hacia el resto de su familia. Sin embargo, ella estaba evidentemente prendada de las cosas materiales, y es por eso que vuelve a ver cómo se estaba destruyendo la ciudad, porque su corazón estaba ahí prendido del mundo y de lo que el mundo le ofrecía. Y la consecuencia pues la sabemos. La esposa de Lot termina convertida en una estatua de sal, precisamente porque el Señor había dado una orden clarísima, y era salir de ahí y dejarlo atrás. Y esa última parte es la que probablemente nos cuesta a muchos de los cristianos, que hemos salido del mundo, pero no lo hemos dejado atrás. Cuando no lo dejamos atrás, entonces lo que verdaderamente ocurre es que no estamos a la verdad fuera del mundo, sino solo fingiendo que estamos fuera de él. Y también me interesa que retomemos 1 de Juan 2:29, siempre en el capítulo previo, porque nos deja un mensaje importante que introduce perfectamente al capítulo siguiente, al capítulo 3, que es el que hoy estudiaremos con detenimiento. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Por lo tanto, mis hermanos, la enseñanza que 1 de Juan nos va dejando es que si nosotros nos hacemos llamar cristianos, si nosotros nos mostramos como cristianos, o al menos creemos ser cristianos, lo mínimo que se espera de nosotros es que practiquemos la justicia. La justicia es el distintivo del cristiano. Claro, esta justicia ha sido tergiversada a lo largo del tiempo, porque muchos lo han utilizado para justificar algunas doctrinas teológicas, como la teología de la liberación, por ejemplo, u otras que han hecho un llamado a la justicia económica, a la justicia social, a esa justicia que probablemente pues es muy buena, pero que no es a la que puntualmente se refiere Juan acá, porque Juan de lo que habla es de una justicia desde nuestro corazón, que nos incomoden los actos injustos para contra nuestros hermanos. Que de añadido viene, por supuesto, el que debemos buscar la satisfacción de las necesidades de nuestros hermanos y otras tantas cosas más, es cierto. Pero el foco principal es que cuando somos hijos de Dios, los actos justos son nuestra característica. Y ante la injusticia, los cristianos simplemente no nos podemos quedar en silencio. Sin embargo, 1 de Juan 3 nos va a llevar a algunas conclusiones muy interesantes acerca de qué significa esa justicia, y nos va a mostrar cuando muchas veces hemos violentado la justicia sin saberlo, sin darnos cuenta, porque vaya que para ser injusto no hace falta salir de la iglesia. En la iglesia misma podemos hacer profundos actos de injusticia, probablemente ni siquiera nos demos cuenta de lo que estamos haciendo, pero está teniendo grandes repercusiones sobre la congregación. Es por eso entonces que 1 de Juan 3 nos va a abrir un poco la cabeza acerca de cuál es la práctica que el Señor está recomendando para cada uno de nosotros, en tanto que somos nacidos de Él. Esta predicación puntual es para aquellos que han nacido de nuevo, porque es que ya luego, si usted no ha conocido a Cristo, pues habrá de conocerlo y muy pronto se dará cuenta que esta es una verdad. Pero este mensaje está directamente relacionado con cristianos practicantes, cristianos que estamos en las iglesias, que nos creemos medianamente justos,
pero que ya luego pronto nos damos cuenta que tenemos algunas actitudes que probablemente están riñendo con el concepto de justicia de nuestro Señor. Vamos entonces a 1 de Juan 3:1. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Y me quedo hasta ahí por un momento. Esta frase parece como un poco enigmática, parece que nos deja algún vacío ahí, porque es que está dando una indicación, es un imperativo. Mirad, nos está dando la orden de ver. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Pero ¿cuál amor nos va a dar el Padre si es que hay uno solo? ¿O es que hay diferentes formas de amor? Justamente Juan está haciendo una referencia a eso. Es que el amor se puede expresar de muchísimas formas. El amor puede venir expresado en tantas formas que el ser humano ha venido incluso a confundirle, a tergiversarle, en tanto que de repente nos encontramos con un amor eros, un amor filial, un amor como el de Dios, el amor perfecto. Es decir, nos encontramos con una cantidad de formas de amor y dentro de estas formas hay subdivisiones y subexpresiones. Entonces Juan nos está diciendo, miren cuál es el amor que Dios les ha dado. No es cualquier amor, no. Es un amor muy particular. Es un amor que tiene por objetivo que podamos ser llamados hijos de Dios. No es un amor como el de los seres humanos, pasajero, efímero. No es un amor medianamente inútil como el de muchas personas que dicen amar y realmente no aman. No es un amor eros como el de las parejas que está encendido precisamente porque hay un interés en común. No, se trata de un amor muchísimo más trascendental, muchísimo más eterno, un amor que verdaderamente nos lleva a ser llamados hijos de Dios. Es un amor que desprende de Dios un título para con nosotros. Desprende de Dios una condición para con nosotros. No es cualquier tipo de amor. Y si usted, mi hermano, no ha logrado sentir ese amor de Dios, es porque probablemente lo está buscando en la religión, como lo explicábamos muy al principio de esta sesión. En la religión, este tipo de amor no se encuentra. Este tipo de amor solo está en una relación con Cristo. En una religión usted encuentra cualquier otro tipo de amor, pero no el amor puro de nuestro Señor. Y como somos llamados hijos de Dios porque hemos recibido ese amor inmarcesible de nuestro Salvador, entonces, como consecuencia, por esto, el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Y vaya que esto ya nos empieza a dar un poco de vueltas a la cabeza, porque ¿cómo es eso que el mundo no nos conoce? ¿A qué se refiere con eso? Si estamos en el mundo sabe quién soy, el mundo trata conmigo, yo estoy trabajando en el mundo. ¿Cómo es que no nos conoce? Lo que pasa es que acá está hablando de un conocimiento de tipo espiritual. Las personas nos encontramos relativamente todas en la misma categoría. Nos podemos ver unos frente a otros, nos podemos reconocer, podemos tener relaciones sociales bastante estrechas. Pero muchas veces estas relaciones sociales están marcadas porque estamos dentro de una comunidad. Y esta comunidad no solo es física, sino emocional, espiritual, que abarca incluso principios y valores nacionales. Es decir, nos parecemos mucho, nos terminamos pareciendo mucho. Mucho porque evidentemente porque somos criados en la misma lógica y terminamos por ser una sociedad que tiene principios, valores y comportamientos comunes, similares. Sin embargo, cuando un cristiano es verdaderamente cristiano, cuando un cristiano es verdaderamente lleno del Espíritu Santo y practica
los mandamientos del Señor, entonces esta sociedad que lo ha acogido y que lo ha formado empieza a verle un poco a la distancia, empieza a verle un poco lejano porque está saliéndose de la norma social. A eso precisamente se refiere Primera de Juan 3:1. Cuando verdaderamente estamos envueltos del amor de Dios y verdaderamente comprometidos con el cumplimiento de su palabra, entonces aparece una barrera visual entre el mundo y nosotros. El mundo no nos ve bien porque nos está viendo a través de un prisma que no comprende. Nos está viendo a través de la cruz. Y como el mundo no entiende el sacrificio de Cristo porque no ha conocido a Cristo, entonces nos ve como los seres raros, como los seres extraños. Y vaya que es bueno que nos vean así, porque es que si a usted el mundo no le ve extraño, si el mundo no le ve distinto, si el mundo lo acoge como si usted fuera uno más de él, porque se comporta como tal, hermano, discúlpeme, pero es que tiene usted que preocuparse mucho, porque si no existe este desconocimiento del mundo hacia usted, producto de que esta barrera de la cruz es más bien transparente, porque usted o bien la esconde o bien ni usted mismo la ha conocido, entonces usted está simplemente en el mundo, no está practicando la justicia de nuestro Señor. Y eso que nos debe preocupar mucho a todos. Esto es una reflexión personal, empezando por mí. Si el mundo no me ve raro, quiere decir que es que yo no estoy del lado de Cristo, sino más bien es que estoy quitando de en medio la cruz. Y si eso está pasando, vaya que Primero de Juan nos está dejando una cantidad de enseñanzas que nos deben calar muy profundo el día de hoy. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, como Él es puro. Vea, momento. Acá hay algo que ya luego pues quizás no nos quede demasiado claro. ¿Cómo es eso que todo aquel que tiene esperanza en Él se purifica a sí mismo? Es que yo no lo comprendo. ¿Cómo es que puedo yo purificarme? Bueno, pues la explicación es bastante sencilla, pero bastante profunda. Aquel que ha puesto su esperanza en Cristo, aquel que está pidiendo que el Señor le guíe, entonces está buscando permanentemente la purificación porque Cristo es puro. Cuando dice que se purifica a sí mismo, no se trata de un acto mágico, de un acto espectacular para que todo el mundo lo vea, no. La purificación a sí mismo está relacionada con que estoy buscando permanentemente la pureza por mi voluntad, por mi iniciativa, por mi compromiso, porque he puesto la esperanza en que nuestro Señor nos purifique. Por lo tanto, mis hermanos, cuando somos cristianos verdaderos, estamos permanentemente pensando en la pureza, estamos buscando la pureza, nos estamos esforzando para que la pureza llegue y se vea y se refleje en todas nuestras relaciones sociales. ¿Para qué? Para que esa cruz inmarcesible del Señor sea la que sirva como prisma y nos haga vernos distintos delante del mundo. Esa búsqueda de la pureza es la característica fundamental de cada cristiano. Pero vaya que la pureza tiene algunas formas interesantes. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y este es un mensaje muy para los judíos de la época, pero que lo hemos heredado de manera espectacular ahora mismo los cristianos modernos. En aquel momento, la ley, la Torá, era básica y exclusivamente la ley que imperaba sobre todos los judíos de la época.
La ley buscaba que se hiciesen buenas personas con una serie de normas antiguo testamentarias que se habían convertido más bien en una especie de religión fanática del cumplimiento de la ley, sin importar que la ley estuviese en contra de la mera voluntad de Dios, porque la ley había sido agarrada como una verdad de plomo que tenía que ser cumplida a rajatabla y al pie de la letra. Es más, este caballero que tenemos ahí en pantalla es conocido como un doctor de la ley, un maestro de la ley. Y estos eran una especie de élite que utilizaba la ley para controlar espiritualmente a todo el pueblo. Y muchas veces esta ley no era justa. Muchas veces esta ley era completamente alejada de la bondad, de la benignidad que el Señor quería para sus hijos. Esta ley, por ejemplo, era la que prohibía que Jesús sanara en sábado. Es que ya no importa si en sábado hay alguien con hambre, hay alguien enfermo, hay alguien muriendo. Si es sábado no lo podía sanar a Jesús. Ese tipo de cosas era justamente la que Jesús atacaba. Entonces lo que les está diciendo es, si alguien comete pecado, está infringiendo la ley. Aun y cuando la ley taxativamente no lo diga, entonces está cometiendo pecado de todas formas. Porque si bien es cierto, la ley no especificaba muchas cosas, estas eran evidentemente injustas. Ahora viene la gran pregunta acerca de cómo esto se aplica para nosotros. Hermano, y todas esas tradiciones religiosas que tenemos, todas esas prohibiciones que la iglesia pone, todas esas subculturas que hemos venido creando, esas costumbres que se nos han vuelto una especie de tradición ritual y que está por encima incluso muchas veces en muchas iglesias del texto bíblico. Que si la mujer puede usar pantalones o no, que si el cabello largo en los hombres, que si los tatuajes, que si... Y aquí empezamos a poner cualquier cantidad de mitos y leyendas que parecen la ley, pero que no lo son. Yo le pregunto, hermano, ¿y si este día aparece un joven tatuado por todos lados, con el cabello largo y quizás con algunos piercings? Le vamos a decir que no entre a la predicación, lo vamos a quitar del templo, o lo vamos a acoger para mostrarle el amor de Dios. Porque es que ya luego las iglesias hemos venido creando culturas completas, religiosas. Y Juan nos deja muy claro, es que si algo es pecado porque es injusto, también es transgresión de la ley. Porque lo más importante no es la tradición o las normas, lo más importante es la justicia. Y en eso es que fallaron los fariseos, y mis hermanos, discúlpenme, pero en eso fallamos los cristianos modernos también. Tradiciones primero, antes que la justicia. Mucho cuidado con eso. Y sabéis que Él apareció para quitar vuestros pecados, y no hay pecado en Él. Que no se le olvide que usted y yo somos pecadores. Porque cuando nos agarramos de la tradición para machacar a un hermano, se nos olvida que nosotros somos pecadores y que el mismo Cristo que murió por ese pecador al cual estoy señalando, es el mismo Cristo que murió por mis propios pecados, y que Él no me señala, Él más bien me justifica. Cada vez que usted se sienta juez, entonces acuérdese que hay un juez verdaderamente santo que también estaría en posición de hacerle señalamientos a usted. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Y usted dice, no, momento. ¿Cómo que no peca? Si todos pecamos. Sí. Lo que pasa es que primera de Juan 3:6 está haciendo alusión a una condición de esclavitud al pecado, de práctica permanente del pecado.
Entonces, cuando usted permanece en Él, no tiene como patrón de vida pecar, lucha contra el pecado. Ahora, si usted no lucha permanentemente contra su naturaleza pecaminosa, entonces es que usted no ha conocido verdaderamente a nuestro Señor, no le ha visto. Hijitos, nos dice Juan, nadie os engañe, el que hace justicia es justo, como Él es justo. Y usted dice, pues bueno, pero este versículo como que no tenía mucho sentido, y como para qué lo pusieron acá. ¿Qué dice acá? Sino que el que hace justicia es justo, si eso es obvio. Pero en realidad Juan lo que está diciendo no es, mire, no basta con llamarse justo, no basta con creer que somos justos, no basta con andar un rótulo de yo soy cristiano y soy justo, es que hay que serlo también. No hay solo que parecer, hay que practicar la justicia como una forma de vida que nos lleve a creer, que nos lleve a pensar y que nos lleve a mostrar el amor de Cristo en nuestras vidas. El que practica el pecado, fíjese, es el que permanentemente está en el pecado. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para desechar las obras del diablo. Quiere decir, mi hermano, que si usted tiene como forma de vida el pecado, que si usted no lucha permanentemente contra esa naturaleza pecaminosa, más bien usted es que no tiene ninguna diferencia con los hijos del mundo. Usted permanece siendo parte de este modelo repetitivo, reiterado, sistemático de servicio al diablo. ¿Qué va a pecar? Claro, todos. El que diga que no peca miente. Le hace mentiroso a Cristo, eso dice la Biblia. Pero el punto acá es que nuestra naturaleza pecaminosa está ahí, pero nuestra actitud como cristianos es luchar contra ella, permanentemente luchar contra ella. Porque si la guerra espiritual no es contra la naturaleza pecaminosa día con día, sino lo contrario, usted es cristiano domingo y mundano de lunes a sábado, bueno, entonces parece que aquí no hemos comprendido realmente cuál es el verdadero propósito de nuestro Señor para salvarnos. Y vea, Juan nos va a poner en perspectiva una verdad que nos complica bastante. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, no vive en la práctica permanente del mismo, porque la simiente de Dios permanece en él. Es decir, ese gen, por ponerlo de una manera, ese gen cristiano, esa semilla cristiana, ese ingrediente cristiano, permanece en cada uno de nosotros y es incompatible por completo con la práctica del pecado. Como practiquemos el pecado permanentemente, entonces simplemente nosotros no estamos siendo cristianos de verdad, como lo aprendimos en la epístola de Santiago. La fe sin obras, es decir, la fe sin que se vea, es muerta, no existe. Y fíjese, continúa, y no puede pecar porque es nacido de Dios. Y entonces usted dice, mi viejo, ¿cómo es que no puedo pecar? Claro que puedo. Y prácticamente puede, pero espiritualmente, como usted es nacido de Dios, tiene la facultad, está capacitado por el Espíritu Santo para luchar contra ese pecado y vencerle. Porque no solo luchamos, también le vencemos a la tentación. Porque los cristianos somos, desde nuestro origen conceptual, vencedores. Somos vencedores en Cristo, que nos fortalece. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Vaya que parece que es bien fácil esto de identificar quién es quién en este mundo.
Y para eso he preparado una especie de cuadro comparativo que nos lleva a la reflexión. Los hijos de Dios, 3 características. No tienen el pecado como práctica, practican la justicia y aman a su hermano. Fácil. ¿Usted quiere saber si usted es un verdadero hijo de Dios? Usted no practica el pecado como una situación reiterada, practica la justicia y entiéndase justicia como la verdadera justicia de Dios amando a su prójimo, no como una cantidad de leyes o de normas o de costumbres religiosas, y ama a su hermano. Porque si usted por el contrario practica el pecado, no tiene la justicia como práctica y no ama a su hermano, entonces usted, discúlpeme mi hermano, pero hijo de Dios no es hijo de alguien más. Y ahí se lo dice bien claro, hijo de quién. Y vaya que este es un mensaje duro, pero también es un mensaje que nos debe llevar a la reflexión personal. Porque este cuadrito comparativo no es para aplicárselo al vecino, ni al hermano, ni al tío, ni al pastor. No, este cuadrito comparativo es para que se lo aplique usted, es para mí. No para otro, para mí. Porque Dios quiere una relación personal con cada uno de nosotros. Que el Señor entonces nos bendiga y nos lleve a hacernos un verdadero autoexamen de conciencia para saber qué tan cerca estamos de nuestro Señor. Dios nos bendiga, mis hermanos, y continuamos con nuestro estudio la próxima semana.